Como nos podemos dar cuenta, estaríamos capturando en realidad 4 datos. Por un lado la edad, en segundo lugar la estatura, en tercer lugar el grado y en cuarto lugar las características de estos alumnos. Bien, esto lo vamos a codificar en el botón registrar. Vamos a dar clic derecho, Add Event Handler, Selection, Widget Selected. Nos llevará a la parte de la codificación y nos vamos al interior del Widget Selected. Lo primero que tendremos que hacer es declarar nuestras variables para hacer la bajada de la información. De tipo entero, vamos a declarar a la variable ed, que nos va a permitir en su momento almacenar la edad. De tipo double, vamos a seleccionar vamos a crear una variable que se llame estatura. De tipo string, la variable características, para que ahí unamos cuáles son las características que en este caso tiene el alumno, y finalmente el grado, que en este caso requeriríamos de un string con el grado. Sin embargo, esta variable me la voy a llevar a un ámbito más general para que en el momento que haga el cambio el usuario de un grado al otro, esta variable general tome su valor, y no solo hasta que le den clic en el botón de grado. Entonces voy a tomar esta declaración de mi variable grado, la voy a cortar, y esta sí me la voy a llevar hasta el nivel de la clase. Si nos damos cuenta, aquí tenemos un protected shell y el private text. Bueno, aquí a esta altura voy a depositar lo que había copiado, que es la declaración de tipo string de mi variable grado. Vamos a ir por partes. Primero vamos a tomar los valores de cada una de estas variables que están aquí declaradas. La edad. ed, mi variable ed, va a ser igual al valor que va a tomar de la interfaz. Recordemos que dentro de la interfaz tenemos un spinner al que llamamos spn edad. Entonces, de ahí lo vamos a tomar. Va a ser igual a spn edad punto get selection. El método getSelection nos va a regresar el entero que ha seleccionado el usuario. Y con eso ya nos trajimos el valor de la edad. Ahora el de la estatura. Bien, entonces en este caso vamos a hacer en la variable estatura, va a ser igual. Recuerden que lo tenemos el dato de la estatura en un cuadro de texto, por lo tanto será necesario hacer la conversión para que sea un dato de tipo doble. Entonces vamos a ponerle doble.parseDouble de quién, pues de lo que tiene el txt estatura punto get text. Y de esta manera ya nos trajimos el dato de la estatura. Ahora vamos a hacer un armado del campo características. Recordemos por el diseño que tenemos dos posibles características, si el alumno es positivo y si el alumno es responsable. Bueno, recordemos que este se llama BTN positivo, mientras que este se llama BTN responsable. Regresamos a nuestra codificación. Vamos a ver. Obviamente, solo si está seleccionado el control, por ejemplo, de positivo,
significa que el alumno es positivo. Si no está seleccionado, significa que no es positivo. Por lo tanto, vamos a comprobar si es que está seleccionado. ¿Cómo pregunto si está seleccionado? Le voy a decir, si BTN positivo punto get selection, este método get selection me va a traer un falso o un verdadero. Me va a traer verdadero si es que está seleccionado. No es necesario, pero podría decir aquí que si me regresa un true. Esto significaría que sí está seleccionado. Por lo tanto, pudiera decir que características va a ser igual a positivo. Si es que está seleccionado. Este igual a true en realidad no es necesario. ¿Por qué? Porque va a entrar al bloque de instrucciones siempre y cuando lo que contenga aquí tenga como resultado un positivo. Y el get selection ya nos puede traer o un positivo, bueno, un true o un false. Bien. Esto es en el caso de que esté seleccionado positivo. Pero ahora habría que revisar el siguiente botón, es decir, el BTN responsable .get selection. Entonces le estamos diciendo si está el botón de responsable seleccionado, entonces aquí tenemos dos posibles opciones. Que si además de ser positivo fuera responsable, tendría que llevar un conector, por ejemplo un i o por lo menos una coma que lo separara. Pero ¿cómo podríamos decirle que verifique si además de ser responsable también fue positivo? Bueno, algo que pudiéramos hacer es revisar la variable características. De entrada, pudiera decir al momento de la declaración que características tiene un valor de comillas vacías. Es decir, está vacía su contenido. Y aquí adentro pudiera revisar if características .isEmpty. Recuerden que el isEmpty es un método que nos ayuda a revisar si la cadena está vacía. Si la cadena en este momento está vacía, significa que el alumno no fue positivo, puesto que sigue vacía la cadena de las características. Por lo tanto, características solo debería de llevar que el alumno es responsable. Y si no está vacía, entonces características sería igual a lo que ya trae la variable características más un mensaje que comience con un espacio y diga y responsable. Es decir, recuerden, aquí estamos interpretando. Si el botón de positivo está seleccionado, su primera característica será positivo. Si no estuviera seleccionado, característica se quedaría vacía. Luego, estaría interpretando el resultado del botón responsable. Si está seleccionado, entonces revisa. Si características está vacío, entonces solo va a ser responsable. Pero si no está vacío, entonces va a ponerle el texto y responsable. Es decir, que además de positivo, el alumno es responsable. Sin embargo, habría que interpretar si
ninguna opción fuera positiva. Si ninguna opción hubiera sido seleccionada. Podremos revisarlo con un if. El if lo pudiéramos hacer directo sobre los controles, o bien en este momento ya tendríamos un valor para la variable características. Entonces le dirían si características.isEmpty, es decir, que no se agregó ninguna, entonces a la variable características le daría el valor de ninguna. ¿Qué acabo de realizar? Una interpretación de lo que el usuario seleccione en esas características. Es decir, si las dos no son marcadas, características permanecería vacío y por lo tanto el valor que tomaría sería ninguna. Si el usuario selecciona positivo únicamente, entonces características solo llevará positivo. Si además de positivo selecciona responsable, dirá positivo y responsable. Y si solo seleccionara responsable, entonces solo mencionará responsable. Ok, ahora bien, vamos a proceder a la configuración del grado. Les había comentado que aquí en el grado era conveniente que en la medida que el usuario seleccione el control, se tome su valor. Entonces, regresamos al código. Recuerden que ya creamos la variable de grado a nivel general, a nivel de la clase. Y lo que vamos a hacer es hacer la codificación de cuando el objeto sea seleccionado. Para eso nos vamos al diseño, seleccionamos el primer botón, clic derecho, Add Event Handler, Selection, Widget Selected. Es decir, cuando el usuario seleccione el botón de primero. En ese caso le vamos a decir que el grado va a ser igual, a lo que tiene el btn 1reo.getText, que sería el texto que se ve en la pantalla. Obviamente aquí me hace falta una validación, porque el hecho de que le dé clic no significa que lo está seleccionando, también pudiera significar que lo está deseleccionando. En este caso lo que haremos es validar. If btn1 reo.getSelection, es decir, si este está seleccionado, entonces en ese momento tomamos el valor que tiene el texto grado. Ahora bien, esto mismo lo vamos a hacer en cada uno de los botones, por lo tanto, aquí en el segundo, nuevamente, vamos a hacer un Add Event Handler, un Selection, y de igual forma, nos iremos al interior del método y diremos if btn2do.getSelection, es decir, si está seleccionado, entonces en este momento grado va a ser igual a btn2do.getText, punto y coma. Y lo mismo haremos para el tercero. También ahí en este tercer botón haremos la validación. Si el btn3reo.getSelection, es decir, si está seleccionado, entonces tomará el texto del botón 3reo. Vamos a ver la ejecución hasta el momento.